Hoy nos toca la sesión 10, que es enfoques marxistas. Y bueno, se quedaron dos lecturas. Una lectura que era de IEDEP, que la verdad era bien poquito, solamente 2 hojas, me parece, 2 páginas. Y la segunda lectura era de El marxismo como teoría educativa, que por desgracia no pude conseguir el libro que no estuviera despintado, ¿no? Entonces, espero que hayan leído lo que se haya podido entender, ¿no? Bien, entonces, yo voy a trabajar con el libro, El marxismo como teoría educativa, y, y vamos a empezar con las participaciones. Nada más comento que dejamos para el último lo que estábamos haciendo hace un momento, ¿sale? Nada más me recuerda. Bien, entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere tomar la palabra? La escuchamos o podemos Yo, pedirle... profe, Adelante, Sandra, te escuchamos. bueno, yo de la lectura lo que rescato es que Karl Marx, bueno, ya lo habíamos visto, Ujú. que es bueno, era un filósofo, economista, periodista y sociólogo. Era de origen judío Ujú. y fue muy importante para lo que es el derecho, economía, historia y sociología. También desarrolló un modelo teórico Ujú. explicativo de la realidad. También era importante otros pensadores como digamos así que su compañero de trabajo, Ujú. Engels, Ujú. otros como Lenin, Rosa Luxemburgo, Ujú. eh, había uno que se llama Mao Zedong Ujú. y ellos eran también quienes complementaban este modelo de la realidad. También que el marxismo es el conjunto de movimientos políticos y sociales que se dieron en el siglo XX, donde lo que se puede destacar de estos movimientos son la Revolución China, la Revolución Cubana Ajá. y la Revolución Rusa. También en el modelo explicativo marxista presenta que existe, bueno, una lucha de clases, Ujú. donde el elemento hace referencia a todo lo que tiene que ver con las formas de vivir o formas de convivencia en Ujú. las sociedades, y también que existía lo que era la lógica hegeliana, o se Ujú. llamaba, bueno, más conocida como dialéctica. Ujú. Y pues eso es todo. Ok, muchas gracias, Sandra. Mencionas algunas cosas importantes. Ahorita vamos a ahondar más en pues en este texto. De hecho, si nos damos cuenta, a Marx nos lo estamos encontrando en sociología, nos lo estamos encontrando en filosofía, y seguramente nos lo vamos a encontrar en muchas otras ocasiones, porque Marx, Engels, Kant, fueron, digamos, personajes importantes de su tiempo, y en el caso de Marx sigue siendo muy actual. De hecho, Enrique Dussel leyó todos los documentos de... Ya se me fue el internet otra vez. Uy, Dios mío, no puedo creer lo que pasa. ¿Qué pasa? Ay, bien. Yo hago todos males. ¿Mm? Yo hago todos mal. ¿Por qué? Pues Tienes que mira, hacerlos bien, tienes que hacerlos bien. ¿por qué? Te van a servir para algo. Claro, ¿Por qué? para apuntes. ¿Qué es eso? ¿Apuntes Ah, qué son, Rafa? anotaciones, escribir. Vamos. Ahí está ya. Ya está.
Una disculpa, ¿me escucho? Sí, profe. Ok, una disculpa, de verdad está fallando mi internet, ya lo vamos a cambiar, en breve esperemos. Bien, les comentaba que Marx sigue siendo muy actual y que Enrique Dussel leyó todos sus documentos de Marx en el lenguaje de Marx, ¿no? En el lenguaje, en la lengua precisamente en las que fueron escritas. Tanto es así que en este sentido marciano, Enrique Dussel habla de la filosofía de la liberación, ¿no? Eh, del conocimiento de los latinoamericanos para los latinoamericanos. ¿No? En ese sentido, el marxismo sigue siendo muy importante para nuestros días. ¿No? Ahorita vamos a continuar con esta lectura. Solamente voy a dar oportunidad a que participe alguien más. No sé si alguien más quiere participar. Yo, profe. Adelante, Neil. También decía que, bueno, es que yo investigué así un poco más en internet porque Uh-huh. en la lectura solo venía así como que fechas y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, hablaba de la lucha de clases, Ajá. pues decía que de ahí fue una teoría marxista que se basaba en la búsqueda de la igualdad de que todos tuvieran, que no hubiera, bueno, más bien clases sociales, Uh-huh. tratar de eliminar eso, en el cual el proletariado pudiera tener mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. También dice Ajá. que la teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista y con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al, al comunismo y a una sociedad más equitativa. Uh-huh. Este, También dice que Marx fue un filósofo, economista y sociólogo que desarrolla una serie de ideas que critican el sistema capitalista por reforzar la lucha de clases y fomentar el poder económico de la burguesía. Nada más, profe. Ok, muchas gracias, Neidy. Sí, de nada. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. ¿Alguna de ustedes quiere hacer una última participación? Yo, profe. Adelante, Mari. Adelante. Y también, Claudia, te damos la palabra después de Mari. Adelante, Mari. Sí, igual decía en la lectura que los componentes centrales del modelo teórico marxista son 4 elementos. Es la lucha de clases, Uh-huh. clase social, contradicción Uh-huh. y división social del trabajo. Ok. También aquí nos mencionaba que el método basado en la lógica hegeliana Uh-huh. era llamada dialéctica, Uh-huh. y que Marx no especificó en ninguna obra en particular cuáles eran sus límites globales de ese método. Ok. Y ya es todo. Ok, muchas gracias, Mari. Adelante, Claudia, te escuchamos. En esta lectura seguimos hablando acerca de Karl Marx y seguimos viendo que fue un filósofo muy importante, también que contribuyó a la historia como otros pensadores y como ya les mencionaba mi compañera, eh, también leí que se considera correcto hablar del marxismo como una corriente del pensamiento humano, ya que el marxismo se asocia con el conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron en el siglo XX. Y ahí nos mencionaba también que algunas de ellas fueron la Revolución Rusa, China y Cubana. Ajá. El
El modelo teórico marxista también fue conformado por 4 elementos, los acaba de decir mi compañera: la lucha de clases, la clase social, contradicción, división social del trabajo. Este modelo se le consideró a la vez basado por la lógica. Ajá. La teoría marxista de la educación pues gira en torno a la satisfacción de las necesidades vitales y para la preparación del hombre, y es Ajá, adelante, adelante. Ay, no. Corre, corre. No es posible que se haya ido otra vez. Vamos Una disculpa, Claudia, te perdí en lo último de tu participación. Pero muchas gracias por la participación. No sé si quisieras decir algo más o ya esa sería tu participación. todo, profe. Ok, muchas gracias, Claudia. Sí, profe. Profe, Dígame, Neidi. antes de, bueno, de que empezamos a decir la clase bien, Ujú. tengo una duda en la lectura Adelante. sobre que decía que el marxismo es una corriente del pensamiento humano. ¿A qué se refiere con eso? Con Una, el pensamiento. una corriente del pensamiento humano. Ajá, sí. Ok. Eh, cuando hablamos de corriente del pensamiento humano o cuando hablamos de humanidad, hablamos precisamente de, a ver, para explicarlo más claramente, sería, por ejemplo, cuando decimos, cuando vemos a una persona que está golpeando a un animalito, ¿no? Puede ser un perro. O que el perro está encerrado en una cornisa, ¿no? De 1 metro por 1 metro. Y ahí está echado el perro nada más, ¿no? Y entonces decimos, ay no, ese dueño de ese perro no tiene humanidad, ¿no? No es humano. Y humano tiene que ver con aquella subjetividad, aquella amorosidad, aquel sentir empatía por los otros. Entonces, cuando se habla de una corriente humana o del pensamiento humano, es precisamente del pensamiento al amor hacia los otros, ¿no? Hacia sus propios congéneres. Y en ese sentido es una rama del pensamiento humano, ¿no? Porque hay ramas del pensamiento científico, por ejemplo. Hay ramas del pensamiento social, por ejemplo. Hay otros tipos de pensamiento. Pues no sé si aclaré tu duda. Sí, sí, profe, ya. Gracias. Ok, bueno. em, en ese sentido, vamos a hablar de cómo es que el pensamiento marciano o el pensamiento marxista influye dentro de la educación en, pues hasta nuestros tiempos, ¿no? Algo parecido veremos en el día de mañana, ¿no? Donde la idea que tiene, por ejemplo, Marx, ¿no? De que la escuela no sea precisamente para los poderosos, sino que sea que brinde conocimientos, pero además brinde esa capacidad de desanejarse, desenajenarse, desalienarse, ¿no? Sirva precisamente para esta gente proletariada o esta gente que siempre está avasallada por el rico y el poderoso, ¿no? En ese sentido, la educación debe de ser para, digamos,
para disfrutar la vida, ¿no? Recordemos que hemos visto en otros momentos esta educación funcionalista, ¿no? La educación funcionalista es obtener conocimientos para beneficiarte a ti mismo y beneficiar que otros se beneficien con tu trabajo. Y eso implica a que tienes los conocimientos, pero de ninguna manera tienes la conciencia o de ninguna manera eres crítico. Es decir, yo tengo el conocimiento de cómo seducir a las señoritas, ¿no? Y entonces, como tengo ese conocimiento, las seduzco y después me las llevo a prostituir, ¿no? Y entonces no me importa qué tanto daño esté haciendo a las otras, ¿no? Lo que me importa es tener dinero, ¿no? Y si para tener dinero voy a pasar o voy a pisotear a las otras o a los otros, no es importante para mí. Lo importante para mí es beneficiarme a mí mismo y beneficiar a los otros. Bueno, este ejemplo drástico que doy y que pasa en nuestros espacios, mismo aquí en Tlaxcala sabemos que es una de los grandes imperios de donde se vende a las mujeres. Se me fue el concepto legal, ¿no? De cómo se le llama. Ya me acordaré y se los... trata, donde hay trata, ¿no? Y en ese sentido es lo mismo en la visión desde el marxismo. Es decir, Marx se da cuenta que la gente de su época está siendo avasallada. Es decir, que los ricos y poderosos están precisamente haciéndose más ricos con la fuerza del pobre, ¿no? En ese sentido, lo que él quiere es precisamente tener una educación, él lo llama comunista o socialista, ¿no? Que me permita precisamente no solamente saber las cosas técnicas, sino también saber las cosas subjetivas, tener esa conciencia del mundo en el que estoy, en el sentido en el que habla precisamente, gracias también a esta lectura que mismo Enrique Dussel hace sobre los escritos de Marx. Enrique Dussel dice que nosotros debemos de dejar de estudiar o de dejar de obtener conocimientos, digamos, de otros espacios, de otros países. Es decir, dejar de ser colonizados, ¿no? Dejar el colonialismo, no tener educación colonialista. Cuando en nuestro país también nuestra gente indígena tiene conocimientos, es decir, nuestra gente indígena tiene conocimiento, tiene visión, tiene una forma de respeto a la naturaleza, ¿no? En ese sentido, tienen educación, pero esa educación es consciente. Por ejemplo, en algún lugar de la Sierra Norte, una persona indígena con calzón de manta se va al cerro, ¿no? Se va al cerro, al bosque, y ve a un árbol y se para frente al árbol con su hacha y antes de cortarlo le da toda una explicación de por qué lo va a cortar, ¿no? Es decir, le dice que necesita su leña, pero esa leña es para el fuego, ¿no? Para calentarse, que es para construir ciertos espacios, que todo el árbol lo va a ocupar, aún
las partes más pequeñas de él, etcétera. Toda una representación, toda una explicación y todo un pedir perdón, ¿no? Porque no es porque lo quiera trozar, es decir, no es que lo va a trozar para venderlo y no le importa si el bosque se queda sin árboles, lo que pasa en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Grandes empresas hacen miles y miles de millones, es decir, tienen el conocimiento de hacer ese capital y no les importa destruir la naturaleza, ¿no? Lo que les interesa es tener el dinero. O el ejemplo de las minas canadienses en nuestro país, ¿no? Llegan estas minas canadienses que quizás ni siquiera son de Canadá, ¿no? Llegan a nuestro país y se encuentran gente corrupta que tiene el conocimiento de cómo hacer dinero, de cómo hacer negocios y vende el país donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Lo cual ellos no tienen problemas porque con el dinero que ganaron de esos jugosos negocios se van a vivir a otros espacios, a otros países, ¿no? Es decir, nos venden, ¿no? Nos venden y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Cuando venden precisamente la electricidad a otros espacios, ¿no? A otros países y nos las dan más caras, cuando venden la gasolina, cuando venden de hecho el petróleo a una cantidad y nos las revenden al doble o al triple, es decir, en ese sentido, Marx quiere un comunismo, Marx quiere un socialismo, ¿no? Y comunismo no significa no participar con los otros. Por ejemplo, China es un país comunista, ¿no? Rusia es un país con miras así comunistas, ¿no? De hecho, era la URSS en su momento. Y eso no significa que no pueda tener relaciones económicas, relaciones de negocios con otros países, ¿no? Lo que significa es que cuida lo suyo, es decir, cuida lo que hay en el país. Y también no podemos decir que una forma de ver a un país, digamos, en el sentido económico, que sea comunista o que sea capitalista, ninguno de esos modelos económicos, ya sea comunista o capitalista, son, digamos, lo suficientemente fuertes para no tener ciertos inconvenientes o ciertos problemas, ¿no? En ese sentido, Marx es lo que está intentando hacer, ¿no? Y en esa lucha de clases, ¿no? En esa lucha de poderes, en esa lucha en la que los tiranos siempre quieren estar encima de, pues del pueblo, ¿no? Y precisamente Marx se basa para sus escritos, para su pensamiento, se basa en, por ejemplo, en el materialismo de Epicuro o en el materialismo dialéctico de Engels, ¿no? Para precisamente trabajar sobre estos temas. Él piensa que el ser humano ha nacido para disfrutar de lo que tiene, ¿no? Y que digamos, no obligar a los seres humanos a estar trabajando todo el tiempo. Fíjense, la gente de la derecha o la gente política, la gente que no piensa en los otros, es decir, no tiene un pensamiento humano, dice, los indígenas son pobres porque son huevones. O en México, cualquiera puede hacerse rico.
Los que no lo hacen es porque no les gusta trabajar. Pero veamos cómo la gente se la pasa trabajando todo el tiempo. Es más, llega a una edad avanzada y sigue trabajando, ¿no es cierto? Y no podemos avanzar, ¿por qué? Porque no tenemos las herramientas, no tenemos esta inversión para que podamos avanzar y llegar a un nivel medio de, digamos, de vida buena. En ese sentido, Marx dice, hay que disfrutar con absolutez de lo que tengamos y que nuestras generaciones futuras no renuncien a este conocimiento, ¿no? Para que podamos tener un progreso y evolución, porque el conocimiento es clave para el progreso y la evolución de los seres humanos, ¿no? Ahora, también menciona algo importante, algo de parálisis intelectual, ¿no? Algo como lo que hemos escuchado últimamente de intelectuales orgánicos o más vulgarmente burros cargados de letras, es decir, gente funcionalista. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Pues necesitamos precisamente desalienarnos, quitarnos esa idea de que estamos estudiando para ser alguien en la vida, ¿no? Sino poner esa idea de que estudiamos para conocer más y en ese sentido poder apoyar más. Justamente habla Marx de la alienación y la alienación es precisamente ese sujeto que está precisamente sumido en un mundo propio. Es decir, ¿cómo es que estamos alienados? Por ejemplo, aquí a nosotros como estudiantes nos interesa mucho la calificación, ¿no? Porque la calificación desde algún punto o en algún momento de nuestra vida nos dijeron que era importante porque demostraba que eras inteligente, ¿no? Y no precisamente pasa eso. Ahora sabemos que la calificación es un método para encasillarte en algún lugar, que no es importante qué calificación tengas, ¿no? Tanto es así que miren, muchos de los compañeros que salen de las prepas, de los bachilleratos y se van a estudiar a una universidad que necesita un examen de admisión para que puedas entrar, es decir, una calificación para que puedas entrar, muchos de esos compañeros que van con 9 y 10, ¿no? Llegan a la universidad y lo reprueban. Muchos de los compañeros que van con 7, con 8, pasan los exámenes, ¿no? En ese sentido, una calificación no significa nada. Debemos de desalienarnos, debemos de dejar eso, buscar realmente lo que importa, ¿no? Bueno, y tenemos varios tipos de alienaciones, ¿no? Tenemos varios tipos de alienaciones. En ese sentido nos perdemos de nosotros mismos, nos perdemos de disfrutar, ¿no? De disfrutar la vida, de disfrutarnos a nosotros, de disfrutar lo que tengamos que disfrutar. En ese sentido estamos alienados, ¿no? Una de las primeras alienaciones que habla Marx es precisamente la alienación económica, ¿no? Es la más principal. Es decir, que por ella nosotros como trabajadores o nosotros como seres humanos necesitamos estar trabajando para que podamos ir sobreviviendo, ¿no? Y eso ha sido en nuestro país desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes a lo mejor en algún momento vieron a sus padres que les dijeron, no, mijo, no te puedo comprar esto porque lo voy a ocupar para pagar la renta, lo voy a ocupar para comprar las tortillas, lo voy a ocupar.
O quieres tus zapatos, pues tengo que juntar para que pueda yo comprar para tus zapatos. Es decir, estamos prensados a eso. No podemos ser libres. Oye, vamos de vacaciones. No, es que no tengo dinero. Si me voy de vacaciones, para que me recupere, ¿no? Es decir, la alienación es de que yo no puedo dejar de hacer algo, no puedo dejar de hacer algo de trabajo porque entonces no voy a tener para comer la siguiente semana, ¿no? Y esta alienación aún sigue en nuestro país. Y hace 2 años era peor, ¿no? Es decir, más allá de 2 años, cuando estaba Peña Nieto, el salario mínimo en nuestro país era de 84 pesos. De 84 pesos. Y el que decía, el que ponía los salarios mínimos, decía que con 84 pesos un mexicano podía vivir, ¿no? Es decir, cuánto se llevaba la semana con este salario mínimo. Y ahora nos estamos desalienando, pero no por nosotros, sino porque el mismo gobierno ha invertido en subir digamos, el sueldo base, el salario mínimo, al doble del que estaba anteriormente. Por ejemplo, creo que ahora me parece que el salario mínimo está en 160 y algo, ¿no? Pueden checar ustedes en internet cuánto es el salario mínimo de acuerdo a donde nos encontramos ubicados. Es decir, eventualmente, y así espero que suceda, eventualmente vamos a tener la capacidad de poder tomar una decisión que no esté alienada con el dinero. Y en ese sentido, el capitalismo. Nosotros estamos ahí vinculados con el capitalismo. Ahora, muchas de nosotras ya estamos estudiando y ese estudio se tiene que pagar, entonces es decir, estamos utilizando ese dinero, ese capital para reinvertir. Es decir, nos estamos despegando de eso que no nos dejaba seguir avanzando. Ese es un tipo de alienación, es decir, un tipo de alienación económica. Pero existen otras, ¿no? Hay otro tipo de alienación. La alienación religiosa. Y esta alienación, al menos más en la etapa en la que este escritor estuvo, este filósofo estuvo, esta alienación también es muy terrible, ¿no? Porque no permite disfrutarnos, no permite disfrutar lo que yo soy o lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque si haces esto, Dios te va a castigar. Porque si no pagas tus impuestos, Dios te castiga. Porque si no das la ofrenda, Dios te castiga. Porque si no diezmas es algo que está en la Biblia, Dios te castiga. Porque no debes de comer carne en ciertas fechas porque Dios te castiga, etcétera, etcétera. Es un Dios malo ese Dios que te enseña, ¿no? Porque por todo te castiga, ¿no? No puedes ver el cuerpo de un varón o de una mujer porque eso ya es lascivia. Dios te castiga. No puedes, no sé qué. O sea, es un montón de castigos, ¿no? Es un Dios malo. Entonces, eso es una alienación, ¿no? Es decir, se dice que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? No puedes ver más allá porque estás precisamente alienado por la religión. ¿Por qué eres pobre? Porque de los pobres es el reino de los cielos, ¿no? Entonces Dios quiere que sea pobre. Y como Dios quiere que sea pobre, pues está bien, ¿no? Estamos ahí pegados también. Y un tercero, hay más tipos de alienación. Pero solamente vamos a ver estos tres para no extenderme muchísimo. El siguiente es la alienación política, ¿no?
esta alienación política es una de las formas más exitosas de enajenar al hombre. Vean cómo ahora ya todo mundo se está moviendo en este sentido de la política. ¿Y qué pasa con esto? Se te engaña. Se te engaña con ayudarte con 200 pesos, con 500 pesos, con 700 pesos, con comprarte o con buscarte una silla de ruedas o unas muletas o etcétera, ¿no? Es decir, la política no es que sea malo, sino lo malo es para qué utilizan a la política. Y nosotros estamos precisamente alienados a ello. Es decir, nos comparten su filosofía, nos comparten su forma de pensar, nos comparten su forma de ver la vida y finalmente, aunque no nos toque nada, nos aliena, ¿no? O nos enajena. Nos olvidamos de esta parte humana, ¿no? De que el otro también es igual que yo y necesita, ¿no? De que el otro y la otra están ahí presentes y el dolor del otro o el dolor de la otra tendría que dolerme a mí o sentir empatía con ese otro o con esa otra. Bien, en ese sentido de el pensamiento marxista, ¿no? Marx siempre piensa en el otro, siempre piensa en que debemos de liberarnos del yugo opresor. Es decir, de que somos humanos y que como humanos debemos tener dignidad o nuestra dignidad nadie nos la puede quitar, ¿no? En ese sentido, su forma de pensamiento. Ahora, ¿qué piensa con respecto a la educación? Con respecto a la educación, él dice que las enseñanzas deben de ser para todos los niños. Como les decía yo en otro momento, él habla solamente de varones, porque el varón se supone que es el que trae el sustento a la casa, ¿no? Ahora nos damos cuenta que hay otras autoras como Silvia Federici que rebate estos argumentos y que también deben de ser en este sentido para hombres y para mujeres, ¿no? Él dice que el profesor debe de atender o debe de tener cuidados maternos dentro de las instituciones y que además la enseñanza debe de ser pública, gratuita para todos los niños. Es decir, que los niños no tendrían por qué estar trabajando. Habría que abolir esa digamos, ese tipo de trabajo para los niños. En ese sentido, debe de haber educación para los niños, en esta educación materna, es decir, en esta educación en el amor, ¿no? Y nada de trabajos para los niños, es decir, los niños deben de estar jugando o estudiando en cierto periodo, ¿no? Y no es importante el conocimiento que ellos obtengan, es decir, el saber que ellos obtengan, sino lo importante es qué tanto pueden hacer con ese conocimiento, es decir, qué tanta práctica pueden realizar con ese conocimiento. Y en ese sentido se hacen, bueno, aquí habla de hombres, pero son hombres y mujeres que van a demostrar la verdad, es decir, la realidad, la pureza, que va a ser la parte más próxima del pensamiento. Es decir, no solamente van a ser niños o hombres que sepan hacer algo, sino además van a ser conscientes de por qué tienen que hacer ese algo,
¿no? Eso es lo que pasó precisamente en la mayoría de las revoluciones que tomaron este modelo, ¿no? Todos los que entraron a este modelo, los jóvenes, los señores, la población estaba convencida de que era el camino para lograr una liberación o una emancipación, perdón, o una desenajenación o desalienación de lo que ya no querían estar sujetos, ¿no? Entonces eso es parte del pensamiento en la educación de Marx. ¿Cuáles son entonces los fines de la educación? ¿No? Uno, el hombre nuevo tiene que ser politizado y además socializar con todos esta ideología marxista, ¿no? Es decir, que el alumno se prepare para el trabajo productivo y en ese trabajo productivo liberarse de todas las alienaciones, ¿no? Cuba es un ejemplo de eso. Por ejemplo, Cuba, hay doctores, hay maestros, hay licenciados, profesores, etc. Es decir, hay gente con maestría, hay gente con doctorado, hay gente con licenciatura, ¿no? Y en el caso de los licenciados, si es que se necesita que vayan a trabajar al campo, o en el caso de los doctores o de quien sea, ellos van al campo. Permítanme. ¿El Benji? ¿Dónde está el Benji? Que vaya a ver al Galito. Ahorita que venga la Maya a enseñarle. Y ya ahorita que termine ya les ayudo. Ay, como son gatosos. Bien, entonces preparar precisamente en ese sentido se desaliena uno, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa si tú trabajas ya sea en el campo, o trabajas en la cocina, o trabajas en la carpintería, aún siendo licenciado. Muchos de nosotros tenemos ese tipo de alienación, ¿no? Es decir, mucha gente piensa que nosotros y nosotras no sabemos hacer otra cosa. Piensan que siempre fuimos licenciados, que siempre fuimos maestros, que siempre fuimos doctores, etcétera, etcétera. Pero es deber de nosotros en este pensamiento marxista apoyar en lo que se pueda, ¿no? No porque ya soy ingeniero, ya soy doctor, ya soy pedagogo. No. A ver, yo no puedo ayudarle a matar las gallinas y a pelarla, ¿no? Porque yo ya soy licenciado. Estamos alienados, ¿no? Es decir, todos podemos hacer cosas que sean simples, ¿no? Que la mayoría de la gente hace. Por ejemplo, anteriormente, hace 2 años o 3, bueno, no bajaban los gobernadores, el presidente no bajaba a las comunidades, pero cuando bajaba en un helicóptero y ya estaban ahí todos sus guaruras, es decir, tenía como 50, 60 gentes que lo estaban cuidando, ¿no? Y así al secretario de Educación, y así al secretario de Cultura, y así al secretario... Todos eran importantes, ¿no es cierto? Es decir, se cubrían porque eran gente importante. En la actual administración, el secretario de Salud y el subsecretario de Salud salen y no llevan ningún guarura. Salen y se van a comprar un tamal ahí a la esquina, una torta de tamal, sin ningún guarura, ¿no? Es decir, es gente cercana al pueblo, es gente desalienada, es gente que no necesita tener o presumir su cargo para sentirse importante. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos gente que no sea
en palabras vulgares, creída, ¿no? Que sea gente precisamente que tenga ese contacto con los de abajo, como diría Mariano Azuela, ¿no? En ese sentido, el objetivo de la educación es precisamente hacer gente, o de esta educación marxista, es hacer gente humilde, ¿no? Es hacer gente humilde. Bien, dentro de estos personajes que siguieron este tipo de educación está Makarenko, ¿no? Makarenko lo que hace es tomar a cada uno de esos muchachos, muchachas, rebeldes, delincuentes, y los pone en una escuela y les enseña algún oficio, les enseña, es decir, es muy maternalista, ¿no? Su educación. Ahora hay otros tipos de educación que no son maternalistas, pero que sí son más acogedores, por decirlo, ¿no? Buscar también que él o la alumna pueda decir sus pensamientos, pueda hacer lo que gusta sin la necesidad de estarles poniendo trabas, ¿no? En ese sentido de la libertad que hablábamos alguna clase pasada, ¿no? Otra característica importante del marxismo o del comunismo es que son hombres ateos. Aunque, bueno, hombres y mujeres ateos. Aunque decir ateo es decir no creer en nada. Y en ese sentido se equivoca Marx, o se equivocan los que trabajan con estos espacios de Marx, ¿no? Con sus escritos de Marx. Porque precisamente el ateo es el que no cree en nada. Y en el marxismo se cree en la educación y en el conocimiento. En ese sentido tienen una creencia. Y bueno, finalmente el marxismo es precisamente aquel espacio que nos permitió a nosotros, las clases bajas, ¿no? La clase proletariada, poder aspirar a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? A estudiar, a prepararnos, a liberarnos, a desenajenarnos. ¿Desenajenarnos de qué? De mi pensamiento, de las prohibiciones con respecto a lo que puedo o no puedo hacer. Es decir, nos da esta apertura en el sentido también que decía Epicuro de libertad y de disfrutar, ¿no? En conclusión, esta sería la ideología de Marx con respecto a el trabajo o la lucha de clases o la renta de mi fuerza de trabajo y de la educación, ¿no? Necesitamos una educación, en palabras de los zapatistas, que nos desapendeje, ¿no? Es decir, una educación que nos desaliene, que no nos imponga conocimientos, sino esa educación que yo quiero aprender. Y termino con esto, ya lo he dicho algunas veces, pero lo repito hoy. Cuando nosotros como pedagogos vamos a compartir el conocimiento, el responsable de adquirir ese conocimiento es precisamente él o la alumna, ¿no? Él o la alumna, es decir, él o la alumna va a decidir qué es lo que quiere aprender, ¿no? Y nosotros en ninguna manera le vamos a enseñar algo, solamente vamos a compartir. Nosotros llegamos y compartimos todo el abanico de conocimientos y ellos los reciben y aprenden lo que ellos desean, ¿no? Algo muy parecido a estas escuelas diferentes como la de Montessori o como estas escuelas libres que los niños hacen lo que quieren y siguen aprendiendo, ¿no? Bien, esa sería
la conclusión. Espero que me haya yo explicado. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, les comento el trabajo para la siguiente clase, que ya sería la sesión 11. Ya sería la sesión 11 y sería 3.3 enfoques weberianos de Max Weber, enfoques weberianos. Y de ahí vamos a hacer un audio explicación. De ahí vamos a hacer un audio explicación. Y ese sería el trabajo para la próxima clase.